va? En Perfiles de hoy tenemos el gusto de tener aquí a la doctora Jacquelina Balancione, que es la defensora general de la provincia de Santa Fe, después de su paso por la vieja justicia, no sé si llamarlo vieja justicia, pero el antiguo régimen, fue camarista penal, bueno, en fin, una mujer dedicada en esta tarea muy, pero muy compleja, también muy, pero muy polémica. Vamos a hablar del COVID en las cárceles, vamos a hablar de la violencia institucional, de la superpoblación, del control de los fiscales y defensores, bueno, en fin, varios temas con la doctora Balancione aquí en Perfiles de Época. ¿Qué tal, Jaque? Un gusto. ¿Qué tal, Guillermo? Bien, aquí ¿Bien? estamos. Igualmente, gracias. Decime una pregunta personal, digamos, Sí. ¿de dónde surge tu vocación, por llamarlo de alguna forma, por el derecho penal? Yo recuerdo cuando en mis primeras épocas de periodismo no había juezas de instrucción, por ejemplo. No. Era prácticamente, la mujer estaba desechada del ámbito penal, ¿no? Porque se decía que no podía tener la sensibilidad como para estar en esa materia, ¿no? Sí, la sensibilidad y la valentía, por ahí tiene que ver un poco con los estereotipos de género también, que se fueron desarmando en los últimos años. De hecho, acá en Santa Fe, yo fui la primera jueza correccional que hubo, la primera jueza mujer. Había habido una, pero que había tenido una subrogancia un tiempo, no me acuerdo del apellido, después yo fui la primera, de hecho, y en la Cámara, junto con la doctora Marta Feijó, fuimos las dos primeras mujeres acá. ¿Y tu vocación en por Santa qué? Fe. ¿Te gusta? Y el derecho penal, yo siempre le digo a mis alumnos acá en la facultad de esta universidad, que yo creo que cuando uno es chico, adolescente y empezás a pensar en estudiar derecho, lo que tenés en el imaginario es el derecho penal. Creo que nadie estudia derecho pensando voy a ejecutar un cheque o voy a desalojar a alguien. Uno siempre se imagina eso y yo tengo una clara vocación hacia todo lo que tiene que ver con lo social, con la problemática social. Siempre, desde chica tuve una inclinación por acercarme a ese tipo de problemas y tratar de aportar una solución o buscarla o estudiarla. Sí. Creo que esa es mi... Ahora, bueno, se busca la cárcel como una solución a un problema, ¿no? Es decir, la pregunta sería, o el dilema, ¿más presos como hay ahora significa más seguridad en la población o no? No, ¿no? En absoluto. Y creo que los números lo están demostrando. Los números de encarcelamiento frente a los números de casos de hechos productos de la inseguridad que hay. Me refiero a los homicidios, los asaltos violentos, las muertes en ocasión de robo. Tanto acá en Santa Fe como en Rosario realmente está que arde la cosa realmente en términos impensados. Y nosotros estamos, por ejemplo, acabamos de subir el informe a nuestra página y de presentarlo a la Cámara de Diputados y de Senadores, un informe completo de gestión del año 2020 que incluye el informe de violencia institucional y en el que se hizo un análisis del crecimiento de la población carcelaria y realmente es notorio, es impresionante. Ha sido una explosión en todo el país. En 10 años creció un 56%, a partir del caso Bloomberg en adelante, que es lo que la gente puede identificar, digamos, como un hecho icónico, digamos, de donde empezaron políticas mucho más de endurecimiento de penas y de crecimiento de penas y de agravantes de las penas. Eso en todo el país, pero acá en Santa Fe, a partir de la implementación del nuevo sistema de justicia penal, que es el proceso acusatorio, que genera una respuesta rápida, creció sobre eso un 35 más. O sea, de 2.000 presos pasamos a tener 7.000 presos. 7.500, exactamente. 7.500 si sumamos establecimientos penitenciarios y comisarías, que también ese es otro dato muy preocupante porque las comisarías en el año más o menos de 2015 a 2017 prácticamente se habían vaciado por efecto de la política implementada por la Defensa Pública a través de habeas corpus, y ahora están todas llenas y acá en la circunscripción 1 hay una sobrepoblación de casi un 300%. Claro.
Ahora, ¿la solución son nuevas cárceles o no? ¿Qué te parece? Digo, porque muchos gobiernos pueden tener prejuicios políticos de no habilitar cárceles, ¿no? Por una presión social, etcétera, o como quieras llamarlo, ¿no? Pero por otro lado tenés cárceles con 1000 presos de más, con 500 presos de más. Como Piñero, Coronda, Las Flores. Coronda, comisarías con presos, es decir... Bueno, la pregunta, digamos, no tiene una respuesta única. Mi postura es que no es que haya que construir más cárceles, sino que hay que modificar la política criminal. Para mí tiene que haber menos encarcelamiento, debiera haber solamente encarcelamiento de los casos que lo ameriten, de los delitos que son graves, de los delitos que realmente merecen una privación de libertad. Pero si se sigue en este esquema de persecución y de cárcel de todo tipo de delito, desde los delitos más chicos, que yo siempre digo, la respuesta del Estado punitiva es unidireccional, es la cárcel solamente, no hay otro tipo de trabajo con la persona que cometió un delito. Si no se lo mete en la cárcel, se lo manda a su casa, y ahí es donde hay un gran problema, con una tendencia a encarcelar mucho. Yo creo que los delitos de menor envergadura deberían ser trabajados por el Estado desde otros lugares que no son la cárcel. Ahora, en este contexto... ¿No tenés temor que aparezca antipática esta opinión? Puede aparecer antipática, pero si las personas que me escuchan se detienen a pensar un momento, la respuesta está a la vista, porque ¿qué se está logrando metiendo masivamente a jóvenes a las cárceles que están por ahí breves temporadas adentro de la cárcel en condiciones de hacinamiento que muchas veces son iguales o hasta mejores que en los lugares donde viven? Porque a veces se piensa, ¿no? Si vive en una villa, bueno, yo tengo que estar preocupado porque el de la villa que es inocente esté mejor que el que está en la cárcel porque cometió un hecho ilícito. Estamos de acuerdo, pero si la cárcel está pensada para resocializar a la persona y devolver a una persona que fue por un mal camino, generando hechos nocivos para la sociedad, lo meto en la cárcel pensando, como dice la Constitución, lo voy a reestructurar, lo voy a resocializar. Con este esquema lo estoy devolviendo peor a la sociedad. Eso es cierto, yo no digo que a la persona que cometió un delito, por más pequeño que sea, no se le haga nada en devolución, digamos, no, el Estado no tome cartas en el asunto. Al contrario, creo que tiene que tomar más de las que toma, pero trabajándolo con instituciones abiertas, con deporte, con terapias, con trabajo, educación. Hoy las cárceles no cumplen esa función. Es decir, para nada. Desde la propia Constitución dice serán sanas y limpias para la reeducación y resocialización de los presos e internalizan su personalidad de delincuente. La internalizan y aparte crecen porque se vinculan de una manera, digamos, aleatoria con los compañeros que le tocan en los pabellones, que son todos colectivos, que son todos inmensos, que comparten celdas y comparten 24 horas de encierro con muy poca cuestión resocializadora, o sea, con muy poco acceso al estudio, a la recreación o al deporte, a lo que fuera, a las charlas, al trabajo, todo lo que se supone que construye valores en una persona. Muy poca oferta de eso hay ante tanta población penitenciaria. Y bueno, y ahí se forman, por ejemplo, ahora en Piñero, que está toda esta situación de los delitos que se mandan desde adentro de la cárcel, que se conectan con el afuera, con, bueno, no solamente con los presos, digamos, porque ahí obviamente que hay una colaboración por parte de empleados infieles, también del servicio penitenciario, que son los que viabilizan de pronto o ese celular o esa conexión. Pero volviendo a la pregunta de si hay que construir más cárceles, yo creo que si seguimos en este contexto, con este tipo de política criminal, mínimamente se debería estar pensando en aumentar los espacios. Claro. Ahora, hablaste de, digamos, la posibilidad de una justicia restaurativa, digamos, en contraposición al encarcelamiento, instituciones abiertas, pero en los hechos hay porcentajes altísimos de
aquellos que obtienen salidas transitorias y no vuelven, por ejemplo. ¿Cómo se compadece esta idea, ¿no? Bueno, el tema de lo de las salidas transitorias y la libertad condicional también, por ahí el fracaso tiene que ver con que justamente cuando la persona vuelve a la sociedad, esto se ve muy marcado en las mujeres, por ejemplo, que son prisionizadas. Al volver al mismo ámbito que tenían, sin tener de pronto una salida laboral o la posibilidad de reorganizar su vida, de reordenar su vida, y muchas veces fracasa, digamos, o sea, vuelve el tema de la reincidencia. En las mujeres esto se ve mucho. Sí. Las mujeres son encarceladas básicamente por dos motivos o por dos causas grandes que llevan a la mujer a la prisión, que si bien son pocas en relación, numéricamente en relación a los varones, el crecimiento es en porcentaje, digamos, mucho más rápido que el de los varones. Como que la mujer está teniendo una inserción en la vida, en la actividad del delito, ¿no? ¿Y generalmente las mujeres cometen delitos por sustento económico? Siempre. ¿Siempre? Sí, generalmente sí. Hay dos cuestiones que las vinculan y que son temas que son relacionados con la necesidad del sustento económico. Generalmente son mujeres solas, sin familia, o que vienen precedidas de una situación de violencia de género o de explotación por algún proxeneta que la lleva, digamos, al ejercicio de la prostitución, que en sí no es delito, pero que te vincula con los llamados delitos conexos, ¿no es cierto? El tema de la habilitación de prostíbulos, robos, etcétera. Entonces caen por eso y también por el hecho de vincularse a través de algún varón con el mundo del narcotráfico, perteneciendo al último eslabón en lo que es la complejidad de la realidad del narcotráfico. Soldaditas. Mulas y soldaditas. Mulas y soldaditas. Salen, o por ejemplo a veces tienen un hijo menor de 4 años, se logra conseguir la prisión domiciliaria, que la ley las habilita pensando en el interés superior del niño, porque si no ese niño muchas veces vive con sus madres en las cárceles, vive prisionizado con todas las reglas, el ambiente, las requisas, vive ahí adentro de la cárcel. Hay nenes que nunca en su vida salieron de adentro hasta que cumplen 4 años y el Estado los saca de ahí y los pone en alguna institución. Estos son los casos en las mamás que no tienen familia, que son muchas. Pasa que por ahí el juez la primera vez les concede la prisión domiciliaria, pero fracasan porque no pueden salir de su casa. Tienen que comer, no tienen trabajo, si estaban con el nene prisionizadas porque están solas, entonces vuelven a la misma actividad que las llevó. Al haber reincidido ya es muy difícil lograr nuevamente el beneficio de la prisión domiciliaria. Ya que una pequeña pausa, ¿te parece? Dale, dale. Me gustaría hablar si el COVID ya entró en las cárceles. Bueno, y también sobre la política institucional de los fiscales y defensores en la provincia, ¿te parece? ¿Cómo no? Enseguida regresamos. Bueno, seguimos con la Defensora General de la provincia de Santa Fe, la doctora Jacquelina Balangione. Bueno, varios temas, pero sería una charla larguísima, ¿no? para estas circunstancias, ¿no? Pero ¿el COVID entró en las cárceles? Sí, bueno, luego de un arduo trabajo de este año y medio mancomunado entre las áreas competentes del gobierno, nosotros que empezamos con recursos a los fines de poder atajar un poco esta pandemia, previendo lo que podría pasar en esos lugares de encierro y haciéndonos eco del pánico de la gente prisionizada, siguiendo normas internacionales, aparte las opiniones de la Organización Mundial de la Salud, del Papa, de todo el mundo que, digamos, es fácil pensar lo terrible que sería que entre el COVID a esos lugares donde es imposible, por ejemplo, el distanciamiento social. Ha habido éxito, digamos, en cuanto a la prevención que hubo. Recién estaba leyendo al día de hoy, 203 casos solamente hubo entre 7.500 presos en la provincia, es decir, que es un número bajo, pero en estas últimas olas, con estas nuevas cepas y demás, nos sonó una alerta hace unos 15 días atrás en la cárcel de mujeres de Rosario,
que actualmente hay 33 chicas con COVID positivo, sí, está toda la cárcel aislada. ¿Y están con los nenes ahí? Hay 12 niños viviendo en ese lugar, sí, hay 12 niños. Y bueno, nosotros, como sabrás, hace unos 10, 15 días planteamos un recurso, un habeas corpus colectivo correctivo porque se había omitido incorporar a la población penitenciaria, es decir, a las personas privadas de libertad en el plan global de vacunación. Es decir, que se ha discriminado el preso, no tiene que ser vacunado. Claro, no se lo había incorporado, quizás porque todo el mundo se inscribió y los presos no se pueden inscribir porque tienen prohibido tener dispositivos con acceso a internet. La mayoría pertenecen a sectores sociales muy pobres, muy humildes, en donde sus familias tampoco. Desde que yo tengo memoria, el preso también tiene derecho a la salud pública. Por supuesto. Le ocurre algo en una cárcel, es derivado a un hospital. Por supuesto. Aparte, las mismas autoridades penitenciarias, el director Bortolossi había pedido la vacunación para todos, porque se considera que toda es una población de riesgo, más allá de sus edades o comorbilidades. ¿Y cómo es el régimen de visitas entonces? Bueno, el régimen de visitas ahora se volvió a restringir, estuvo suspendido durante 7 meses u 8 meses. Los presos fueron realmente los que estuvieron verdaderamente aislados y creo que parte de eso es el éxito de que no haya entrado el virus a las cárceles, masivamente por lo menos. 7 meses estuvieron sin tener ningún contacto con sus familias, ni sus allegados, ni nadie, en el encierro, en la soledad, con un mínimo de operarios penitenciarios, porque también ellos, los penitenciarios, se redujeron por enfermedad, por comorbilidad, por riesgo en general. Sí. Y con muy poco ingreso nuestro también. Tuvimos muchas restricciones nosotros para ingresar a las cárceles durante el año pasado. Pero bueno, a partir de nuestro habeas corpus, lo que nosotros pedimos es que no todos en este momento, porque sabemos que toda la población está ansiosa esperando, pero sí los que ya por edad o por comorbilidad ya les correspondería en el afuera, digamos, bueno, ya sean inoculados. Esto tuvo una buena recepción por parte de las autoridades administrativas, me refiero a la gente del servicio director penitenciario, subsecretario de Asuntos Penitenciarios, que rápidamente, con el ministro también, activaron un plan de relevamiento, que es lo que nosotros pedimos, que ellos releven, y con el Ministerio de Salud que organicen el operativo para ir a vacunar. Cuestión que en el resto de las provincias, en todas las provincias se vacunó dentro de las cárceles. ¿Sí? En algunas a todos y en otras, como planteamos nosotros aquí, a los que ya les va correspondiendo, como a la generalidad de la ciudadanía. Un par de temas institucionales. ¿Qué opinas del control legislativo sobre defensores y fiscales? El control de la legislatura. Bueno, no hay denuncias a defensores, ¿no? Pero hay fiscales y acusados. Sí, fiscales muchos. Es lógico, un poco por la naturaleza del trabajo, digamos. Sí. Pero desde un primer momento yo esto lo señalé. A mí me gustaba más el sistema anterior, digamos, que nos equiparaba, como pasa en el resto de las provincias, que defensores, fiscales y jueces son considerados iguales, son considerados con la categoría de magistrados. Esto proviene de las nuevas constituciones de las distintas provincias, que además tienen una defensa pública integral, no como la nuestra que está dividida en penal y civil en el viejo sistema, en el tribunal, digamos. Y los tres tipos de funcionarios o de magistrados tienen el mismo sistema de control disciplinario y de enjuiciamiento, donde se garantiza un tratamiento ecuánime y con, digamos, un tribunal, un jury tripartito, digamos, con una representación que no sea solamente política, como en este caso que quedamos en manos de la legislatura. Yo no estoy de acuerdo con eso y pienso que los defensores y defensoras, si bien no tenemos muchos casos de denuncia, yo soy orgullosa de los defensores y defensoras que tenemos, tienen un trabajo profesional impecable. Esto lo veo desde que era jueza, no lo digo ahora por ser la cabeza de este organismo, pero realmente son muy buenos, son todos muy éticos, muy cuidadosos. ¿No temes de que los legisladores que tienen este poder disciplinador sobre
fiscales y defensores puedan tener alguna permeabilidad a la opinión pública y terminen una persecución. Ese es mi temor. ¿Sí? Ese es el riesgo, digamos. Por ejemplo, uno es defensor, le toca defender a un abusador sexual, por ejemplo. Pero tenés toda una opinión pública diciendo, bueno, que este hombre tiene que estar en la cárcel, no debe tener defensa, etcétera. Y que el legislador tome esto, ¿tienen temor de eso? ¿Puede ocurrir? Y es que eso es lo que podría pasar en este contexto normativo, en donde quedas solamente en manos de los legisladores, que son los que van a receptar, especialmente los diputados son los representantes del pueblo, y los senadores son los representantes de los departamentos, pero son los que recorren el territorio y están muy en contacto con la gente, con la población de sus departamentos. Entonces, bueno, el caso que vos pusiste es muy ilustrativo, que nos toque defender a un abusador o no sé, a un femicida, por ejemplo, y que eso supongamos que se logre... La defensa se logre... disminuir su culpabilidad o la propia inocencia. O la propia inocencia, que muchas veces ¿qué pasa cuando el tema es real, no solamente un postulado constitucional, sino que es real. ¿Qué pasa cuando el tema está instalado, ¿no? Exactamente, el clamor popular es lo que a mí me da temor que pueda llevar a una persecución de tipo política contra un funcionario nuestro. Cuestión que, si fuese un juris como estaba previsto en la legislación anterior, te da una mirada, digamos, más amplia, interinstitucional, son más ojos desde distintos lugares que ven esto, y eso es una garantía, tal cual como la tienen los jueces y juezas. No debería existir esta diferencia. Ese es mi postura. Santa Fe debe tener otro de los problemas que es demandante de la opinión pública muchas veces, ¿no? Pero debe tener un código procesal juvenil. Bueno, sí, tenemos un código procesal penal, un código procesal de menores, que anteriormente involucraba la parte civil, que era todo el tema del abandono, de la situación de abandono de niños, cuando los jueces de menores tenían a su cargo manejar lo que se llamaba patria potestad, ¿no es cierto?, la suspensión o la pérdida de la patria potestad. Eso a partir de la Ley de Protección Integral de Niñez se sacó del ámbito de la justicia de menores y se le dio al Poder Administrador. Entonces el código quedó solamente con el proceso penal, pero es un proceso más de corte inquisitivo. Si bien es posterior a la Convención de los Derechos del Niño y tiene garantías constitucionales, es un código escrito, o sea, tiene menos garantías que el de adultos. Ahora, si vos me preguntás a mí, mi postura, yo creo que yo la sigo mucho a Mari Beloff. A mí me gusta mucho la profesora y funcionaria, aparte, Mari Beloff, y ella tiene toda una postura que apuesta a esto de la justicia restaurativa y sobre todo con las personas jóvenes, ¿no es cierto? Y que el niño, las personas son consideradas niños hasta los 18 años por la Convención, o sea, por nuestra Constitución, porque la Convención está dentro de la Constitución, antes que infractor es niño y es sujeto de protección, de una protección especial. Además de ser sujeto titular de derechos, es sujeto a una protección especial, justamente por esa vulnerabilidad que tiene. Esto no quiere decir que al menor infractor con la ley penal, el menor que comete un delito, el Estado no le haga nada y lo mande a su casa y que no haya una situación penal. Pero hay que apostar a la justicia restaurativa, porque es la edad justa para que esa persona pueda pegar la curva y tomar el camino correcto. Con la prisonización, que es un poco uno de los únicos, también una de las únicas respuestas que da el Estado en el actual sistema, y a través de un proceso como tenemos en Santa Fe, que es un proceso antiguo, un proceso de menos garantías, menos cuidados que el de adultos. No sé, la gente tendría que ver alguna vez, hacer una recorrida por las cárceles y ver lo que son las cárceles y de dónde salen y cómo pueden salir de ahí, ¿no es cierto? Gracias, Jackie, por estos minutos. Gracias a vos, Guillermo, por la entrevista y por la oportunidad de contar un poco cómo es nuestro trabajo y nuestra idea a la gente. Bueno, la doctora Jacqueline Balancione. Bueno, gracias Maggie, Rodri, está también Tato y Agustín por la producción de nuestro programa y nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro. Gracias.